Ya, vamos a continuar la clase donde habíamos quedado el otro día con respecto a lo que eran las clasificaciones de la estructura según las tipologías. Entonces, a ver si se está grabando. Está grabando. Okay. Ya, se escucha, ¿cierto? ¿Están todos escuchando? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se escucha. Vale, gracias. Entonces, la semana pasada estábamos hablando sobre las diferentes tipos, las diferentes tipologías y clasificaciones de puentes y nombramos un montón de formas de poder hacer estas discretizaciones o clasificaciones. Principalmente a nosotros lo que vimos es que existían desde el punto de vista del diseño, ¿cierto? ¿Qué tipo de estructura estábamos trabajando? Los materiales, madera, ¿cierto? Hormigón, acero, mixtos. Según el objetivo que nosotros teníamos, que ahí había un montón de clasificaciones, y habíamos llegado al final que una de las cosas que no importaba más era, aparte de la clasificación, era como las tipologías, pero del punto de vista sobre los vanos y cómo nosotros tener idea de cómo podemos, de cierta forma, seleccionar la estructura que sea la más apropiada. ¿Por qué utilizo un puente en arco? ¿Por qué utilizo un puente atirantado? ¿En qué caso me conviene utilizar vigas de acero, etcétera? Entonces, eso nos llevaba a lo que eran las clasificaciones y cómo nosotros tenemos que tener en cuenta cuál sería como una de las solicitaciones más importantes en la estructura. Y acá en esta como especie como de resumen se habla que una de las solicitaciones que considera en algunos casos el 80% de la solicitación total es el peso muerto. Entonces, el peso muerto, si nosotros pensamos en una viga simplemente apoyada, nos va a generar un momento flector. Entonces, la mayoría de las veces, cuando nosotros hacemos un análisis bidimensional y consideramos el peso propio de un elemento, en la mayoría de los casos nosotros vamos a pensar que este elemento, su peso propio, se puede modelar como una especie de carga distribuida, que sería, en este caso, lo que nosotros le vamos a colocar acá, peso propio. Entonces, esto nos va a generar un momento flector que va a depender de la longitud y en otros casos de la rigidez del material o de la sección. Entonces podemos hablar del área o de la sección transversal del elemento que estemos trabajando y del tipo de material. Entonces esas tres variables a nosotros nos van a importar porque la longitud, a mayor longitud nosotros vamos a tener un mayor momento flector, ¿cierto? Porque al final nosotros hacemos acá una resultante y vamos haciendo análisis de esfuerzo y vamos a tener por acá el momento máximo. Entonces este momento va a ser mayor a medida que tengamos una longitud mayor. Y la sección transversal es importante para nosotros porque de lo que nosotros aprendemos en los otros cursos de ingeniería es que el momento de inercia o la inercia depende en gran medida de cuál será la capacidad o cuál va a ser la resistencia que puede poner un elemento a un momento flector. Entonces, por ejemplo, para viga, no es lo mismo tener una viga tipo I que tener una viga tipo H, ¿cierto? Entonces, en general, las vigas tipo I tienden a tener una altura de alma mayor y los perfiles tipo H tienden a ser más chicas, son más cuadradas, se ocupa más para columnas. Entonces,
Entre mayor inercia para nosotros mejor porque hay más sección de material que está aportando a resistir la flexión, y a mayor inercia se supone que el eje neutro se separa y tenemos más capacidad de resistencia. También importa lo que son los materiales. O sea, un material más resistente va a necesitar menos sección transversal. Entonces ahí como que menos sección transversal, porque el material resiste más, eso significa que vamos a tener menos peso propio, que es lo que habla acá. Esta slide nos dice que el peso propio es importante, entonces nosotros, si nos vamos a esta ecuación que dice acá, el K empieza a hablar de lo que sería como las propiedades de los materiales, L vendría a ser la longitud, y P vendría a ser el peso del elemento. Entonces, estas son las variables que nosotros vemos reflejadas acá arriba. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar como solución siempre era reducir el peso propio para que el momento flector sea más bajo, o al mismo momento flector tengamos menos sección transversal, o viceversa, que para la misma sección transversal podamos ocupar una luz más grande, porque la sección transversal y el material que estamos utilizando nos permite aguantar mayor momento. Entonces esa es como la combinación que nosotros tenemos que entrar a analizar. Entonces, en base a eso, nosotros teníamos acá unas tres puntos a analizar, que eran los importantes que nosotros necesitamos conocer, que distribuir el material de forma eficiente en las secciones es súper importante para hacer un uso optimizado en este caso, los elementos viga, utilizar materiales con buena relación peso-resistencia-peso. Y la otra alternativa es variar la tipología estructural del puente, que dependiendo de ella nos permite salvar una determinada luz. Entonces, lo que comentaba anteriormente, que es distribuir el material de forma eficiente. Cuando nosotros tenemos vigas tradicionales, que son de hormigón armado, lo clásico es que nosotros colocamos la viga de esta manera y le colocamos acero de refuerzo abajo y la reforzamos arriba igual por si acaso, y le colocamos estribos en los extremos a cierto espaciamiento, que en los bordes tenemos corte que es mayor, y a medida que nos saltamos al centro aplicamos un espaciamiento de estribos mayor. Entonces ahí estamos supliendo lo que sería el momento flector y el solicitante de corte cortante. Entonces las vigas de hormigón armado no es tan fácil optimizarlas. En algunos casos se hace que se varíe la sección transversal, pero al final lo que uno busca es que cuando utilizamos un material o una viga y queremos utilizar el material de forma eficiente, se tiene que justificar de tal forma que si yo gasto mucho moldaje o me demoro mucho tiempo en construirlo, al final me sale más caro. Entonces no es una alternativa viable. Entonces, como las vigas de hormigón armado, lo más fácil es hacer vigas sección transversal rectangular. Es lo más fácil para lo que es hormigón armado. Ahora, cuando nosotros, un ejemplo fácil de ver esto es las vigas de acero, que uno hace una variación de la sección transversal en longitud. Entonces, nosotros tenemos nuestra viga de acero y la hacemos simétrica en lo que serían los ejes de las alas. Tiene una distribución más o menos así. Entonces, el eje neutro como de las alas se va a permanecer más o menos estable. Entonces, como en el centro nosotros tenemos momentos flectores mayores, nosotros lo que hacemos es que acá al medio aumentamos los espesores. Entonces, vamos a tener un corte A y un corte B. Entonces, en el corte B vamos a tener una viga que, si nosotros la dibujamos en los ejes neutros, va a ser igual, pero lo que son los espesores de la ala, por ejemplo, es lo que sería la sección A, los espesores van a ser mayores. Supongamos que son 225, 2,5 centímetros. Y lo que serán los bordes va a ser, no sé, de 1,8 centímetros. Entonces, no es necesario que yo le ponga el máximo espesor a la viga en toda su longitud o su extensión, en el ala inferior o superior. Inclusive en algunos casos donde nosotros no nos da
con esta viga nosotros tenemos que hacer un refuerzo en la viga, en la parte inferior en algunos casos, y se coloca una platabanda, se coloca una lámina de acero, que va por acá abajo, que lo que hace que aumenta la distancia del eje neutro. Esto hace que se aumente la inercia en la parte inferior, a lo que sería el momento flector, que no está girando tracción en la parte inferior de la viga, y también nosotros vamos a tener mayor área de la sección transversal, entonces la tensión en esa parte puede aumentar. Entonces es una forma, por ejemplo, de que nosotros podemos hacer una distribución eficiente eh, de las secciones transversales, y se utiliza mucho en acero. El problema es que acá, en estos puntos donde nosotros vamos a generar soldadura, vamos a tener zonas de posibles puntos de falla, que van a ser zonas de falla donde podemos tener lo que sería falla por fatiga. Entonces, las vigas de acero que son para puentes se tienen que verificar a fatiga, que la mayoría de las estructuras no se hace. Entonces sería un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer un uso eficiente de las secciones. La otra forma sería generando aligeramientos de los elementos. En algunos casos algunas vigas uno le hace unas perforaciones para que la sección transversal, lo que sería el alma, sea más ligera. Pero lo más habitual es hacerlo en acero. Y hay otras vigas que son prefabricadas. Ahí uno puede hacer moldajes especiales y variar la sección transversal, pero eso ya es un poco más caro. Lo otro es, como la segunda condición, es utilizar materiales con buena relación resistencia-peso. Esto es como súper lógico, que a mayor resistencia el material por el mismo peso es mucho más eficiente. Entonces esto pasa mucho con el acero, que cuando tenemos que salvar vanos que son más grandes, es mejor utilizar acero. El problema es que la tendencia antes de la pandemia y las crisis que tenemos ahora de conflictos internacionales, por lo menos hacían que el acero fuera más caro que el hormigón preopostensado. Entonces, el acero es competitivo para luces que no, para no todas las luces. O sea, si yo tengo un puente chico de 10 metros, claro, me va a caer un tablero súper ligero, pero no me conviene porque es muy caro para el vano que lo voy a ocupar, porque tengo que mandarlo primero, el acero es caro y las vigas se fabrican a medida en maestranza. Entonces, como mandarse a hacer un terno, por ejemplo, a medida, es súper caro. En cambio, los otros elementos son prefabricados, hay economía de escala. Entonces, hay que ver para qué condición es más conveniente, porque el precio va a jugar un rol importante. Y estas son las cosas que nosotros siempre controlamos de manera como más tradicional, que es el material y el peso propio. Y ya cuando nosotros con estas variables ya no podemos hacer nada, estamos obligados a analizar diferentes tipologías estructurales, que es lo que se supone que es lo que estaríamos viendo en la clase de hoy. Y esto van a ser un uso eficiente de los materiales y también, además de hacer un uso eficiente de los materiales, lo que permite es que la distribución de esfuerzo sea un poco más óptima. Entonces, nos beneficia desde el punto del uso de los materiales o en algunos casos desde el punto de vista de los esfuerzos. Porque hay algunas soluciones que son más eficientes para hacer tipo de configuraciones. Entonces, ahí nosotros vamos a empezar con las tipologías de puente y la más tradicional es lo que es conocido como puentes rectos. Los puentes rectos, como su nombre lo dice, son los puentes que comúnmente nosotros llamamos puentes tradicionales. En el manual de carretera, puente recto estaría incluido dentro de lo que nosotros estaríamos llamando como puente recto. Entonces se llaman recto porque en general, como dice acá la descripción, el camino de rodadura coincide con la estructura principal. Entonces la carpeta de rodadura, o el camino, que sería como que la carpeta, coincide con la estructura principal del puente. Entonces, nosotros vamos a tener el tránsito en ese sentido. Entonces, el sentido principal de la estructura va a estar longitudinalmente en el mismo sentido que el eje del tránsito. Esos serían los puentes rectos. La configuración para este tipo de puente son vigas de hormigón armado, vigas de hormigón preopostensado o vigas de acero. O sea, la tipología es como, puede ser simplemente apoyada,
pero con vigas que son rectas y de secciones tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que se transmite todo el esfuerzo desde la superestructura directamente a la infraestructura. Entonces, tenemos acá la estructura de puente. Vamos a tener un camión que se va a mover por acá, ¿cierto? En ese sentido, y me va a generar un momento flector y todos esos esfuerzos van a ser transmitidos a la infraestructura. Y la infraestructura a través de su sistema de fundación al suelo de fundación. Ahí vamos a tener lo que serían los bulbos de esfuerzo. Entonces, eso es lo más típico que nosotros vamos a encontrar. Es una configuración súper simple y como es simple, es más fácil de construir. Entonces, la mayoría de las empresas constructoras manejan esta tipología, entonces eso hace que, en términos generales, sea más barato. El problema es que si los vanos son muy largos, ya hay algunos casos en que se va a escapar esta solución y voy a tener que pensar en la utilización de otros materiales o empezar a cambiar la tipología estructural. Eh, entonces, lo que hablábamos anteriormente, que una de las alternativas de hacer uso óptimo de los recursos, la sección transversal de los materiales, era ir cambiando la materialidad o si no, cambiar las secciones transversales. Entonces, cuando nosotros tenemos puentes rectos, vamos a tener eh, puentes con vigas que van a tener sección constante. Entonces, la longitud de vano que se presenta acá, cuando nosotros tenemos puentes rectos con secciones transversales que son de hormigón, nosotros tenemos que estar por longitud de vano en menor de 120 metros. No podemos sobrepasar esto. Y cuando hablamos de acero, tenemos que estar por debajo de lo que serían los 250 metros. Nosotros podemos utilizar sección variable, pero el orden de los vanos va a ser más o menos parecido, pero vamos a tener un uso más eficiente del material. Entonces nuestra viga va a ser más ligera y puede ser que sea más barata. Pero nosotros nos vamos a mover en el orden de hormigón por debajo de los 120 metros y de acero por debajo de los 250 metros. Ahí nosotros después vamos a hablar más adelante que independiente de que técnicamente esto se pueda construir, de repente va a ser tan caro o la sección va a ser tan grande de que del punto de vista como económico no nos va a ser rentable. Entonces a veces lo que se hace es cambiar la tipología porque sale muy caro o utilizar otro material que por ejemplo es acero. O sea, por ejemplo, cuando son puentes que son sobre 40 metros de luz de vano, por lo general uno tiende a utilizar vigas de acero, como que ya uno viene como medio programado para eso, o sea, hasta 40-45 metros, de ahí para arriba acero. Pero eso uno lo va viendo después más con la práctica y con los análisis de sensibilidad que se hacen en las prefactibilidades con el costo de lo que serían los puentes. Nosotros después vamos a tener otra tipología, que es la tipología en arco, perdón. Esta utiliza como elemento fundamental de soporte al tablero un arco. Entonces, ¿qué es lo que funciona acá? Cómo funciona esto acá es que nosotros vamos a tener puntales y vamos a tener un arco que va a ser el que va a descargar los esfuerzos a los extremos de nuestro tablero. Entonces, el problema que genera esto es que nosotros tenemos que tener suelos de fundación que sean bastante sólidos, puntos de fundación que sean sólidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros vamos a tener nuestro tablero principal, que en este caso, por ejemplo, en la fotografía que se ve al lado izquierdo, se habla del Rainbow Bridge en Estados Unidos, que tiene una longitud total de 442 metros. Y ustedes pueden apreciar acá de que tiene una especie de acceso de viaducto que tenemos en el comienzo y que está en el lado entrada de puente y salida de puente. Entonces, por lo que se ve acá en la fotografía, esta configuración en arco que se ve son viaductos y que da la sensación de que son de hormigón armado. Entonces, toda esta zona inferior, que es donde está ubicado el arco,
que lo que hace recibe los esfuerzos de estos puntales que están colocados acá. Y este arco opone resistencia y traspasa finalmente los esfuerzos de esta manera a lo que serían los puntos de apoyo. Entonces, nosotros necesitamos que las zonas de fundación sean súper buenos. Esta parte nosotros vamos a tener zonas de fundación que tienen que ser súper resistentes. Hay una configuración que es parecida, que no es en arco, que se llama tornapunta, que la configuración funciona en principios como de ingeniería de manera similar. Nosotros hacemos un tablero y generamos una especie como de rótulo al medio y generamos dos puntales gigantes, grandes que van a descargar en los puntos de apoyo. Entonces, la idea es la misma, descarga en los extremos. Acá se funciona con un arco, acá funciona con puntales. La diferencia es que el arco va a trabajar en cierta forma como no directamente a compresión, y los puntales, por lo general, trabajan como si fuera un elemento columna a compresión. Entonces, el problema de los puntales es que se pueden generar fallas. La verificación, si uno lo piensa en términos generales, es como a pandeo global. No tiene que ser tan esbelto el puntal, porque si no vamos a tener problemas de pandeo local, entonces hay que colocarle arrastramiento para reducir la longitud de pandeo, etc. El arco, como está descargando desde arriba, recibe los esfuerzos desde arriba y tiene una serie de puntales, la longitud de pandeo son más chicas. Los principios de descarga son distintos, pero más o menos funcionan de una manera parecida. Tenemos una gran luz donde tomamos los esfuerzos y los vamos a ir descargando a los extremos. Por lo general, los puentes en arcos tienden a ser de acero, porque son más ligeros. Pero en Chile nosotros igual tenemos puentes en arcos que son de hormigón armado. Uno de los ejemplos es en la ruta G25, cuando uno va al Cajón del Maipo, hay un río que se llama Río Colorado, y por arriba está el puente que se llama Río Colorado, que es de hormigón armado. Entonces acá hay dos ejemplos. En el caso de la izquierda era un puente en Estados Unidos que tiene una longitud de 4,42, y en Granada, España, vamos a tener el puente de Tablate que tiene una longitud de 142 metros. Entonces, si nosotros los comparamos, estaría cumpliendo o estaría más o menos trabajando por lo que se explica acá. O sea, nosotros tenemos puente recto, como máximo vamos a tener una longitud de 120 metros, como en la teoría, pero en la práctica como que los vanos tienden a ser más chicos. Y para esos casos que se necesitan longitudes mayores, nosotros nos vamos a lo que sería en este caso puentes en arco, y ahí nosotros vemos que ya tenemos un puente de acero que está por sobre los 140 metros, ya le estaría ganando a lo que teóricamente sería un puente recto de hormigón, que como a máximo 120, ya nosotros estamos ya 140, y lo que se ve al lado izquierdo, una estructura con 442 metros. Entonces ya estamos viendo que lo que importa al final son el vano que nosotros tenemos que salvar para ver qué estructura nosotros vamos a estar trabajando, qué tipología. Y como nosotros hablamos anteriormente, hay diferentes tipos de materiales, y también en puente vamos a tener diferentes configuraciones para los diferentes tipos de materialidades. Los puentes de mampostería tienden a tener comportamiento isostático, entonces por lo general no van a tener condiciones de vano muy grandes. Entonces, los puentes en arco, que son hechos con mampostería simple, que no son elementos reforzados, con acero, ¿cierto?, activo o pasivo, por lo que se ha visto en la práctica, tienden a tener longitudes de 6 a 10 metros, y en algunos casos, en la fotografía o esquema de la parte inferior, podemos llegar a longitudes de hasta 35 metros. Entonces, en este caso se ve que es como una porción de circunferencia que después trabaja como recto, y acá vamos a tener secciones que son más parabólicas.
Entonces, algunas secciones parabólicas alcanzan como mayores longitudes, pero acá se ve que los elementos de mampostería son como una especie de cuñas que tienen que tener geometría específica para que se genere una especie de traba entre ellos y no se desarmen. Entonces ya empieza a ser más complicado. Y el problema que se tiene después es que a mayor arco, la forma que se hacía es que esto se rellenaba con un terraplén. Entonces todo esto que está acá, había que rellenarlo con tierra. Entonces en cierta forma empezaba a trabajar como una especie como de muro de tierra armada, pero no se armaba propiamente tal con flejes o elementos estructurales. Entonces se hacía antiguamente, no sé, los romanos hacían estos elementos con rellenos estructurales y se hacía por capas. Se iba compactando y se iban colocando capas para que el relleno tuviera una resistencia suficiente para aguantar el tráfico, pero tampoco sea tan pesado y tan inestable para que derrumbe lo que serían como estos rellenos que nosotros vemos acá. Porque si nosotros lo miramos desde arriba, tendríamos, ¿cierto?, la calzada, eje de la calzada, tendríamos el borde de los muros y el relleno estructural empieza a generar empuje hacia los lados. Entonces eso hace que como que colapse hacia el costado. Entonces por eso que había que ver cuál era la longitud y cuáles eran las capacidades que nosotros teníamos de las diferentes estructuras. Otras soluciones, cuando la longitud del puente era muy grande, era unir las soluciones anteriores. Entonces, como máximo, no sé, teníamos acá 10 metros, entonces si lo que nosotros teníamos que salvar tenía 60 metros, nosotros vamos a tener que hacer 6 o 10 de estos, dependiendo de la longitud que nosotros estemos trabajando. Entonces, una alternativa es ir a utilizar varios arcos pequeños para poder salvar una longitud grande. El problema es que si nosotros teníamos un vano o teníamos un río muy grande, no íbamos a no íbamos a tener la opción de hacer esto. O sea, acá el cauce activo, o sea, en esta zona, y acá el cauce activo es mucho más grande, entonces no puedo colocar un arco acá porque se me va a socavar. Entonces ahí uno tenía que ir encontrando la solución más adecuada eh, para la sección transversal del cauce que nosotros estamos trabajando. Eso era con lo que se refería como a puentes de mampostería. Hay un ejemplo, acá se ve, no sé, eh, probablemente sea la parte superior un acueducto y acá abajo tenemos un camino, o la parte que sería como estructural para uso de personas eventualmente. Entonces acá tenemos un arco que esta columna está descargando en lo que serían los puntos donde no tendríamos un cauce activo constante. Y el arco, lógicamente, tenemos que pasarlo por donde esté el sentido de escurrimiento del cauce. Y después tendremos lo que son los arcos en acero. Entonces tenemos el arco más tradicional, que es el que se ve en la parte superior, que es cuando el arco va por debajo del tablero. Entonces el tablero descarga sobre el arco. Entonces esto es como un tipo de solución. Y acá nos dice la literatura que para este caso nosotros tendríamos longitudes de vano máximo de 300 metros y en algunos casos, cuando nosotros utilizamos la alternativa de hormigón, y acero sería alrededor de los 500 metros. Entonces tenemos distintas materialidades, hormigón por un lado, acero, y tenemos las dos configuraciones, con el arco por sobre el tablero o lo que sería el arco bajo el tablero. Entonces, en la zona inferior, cuando el arco está por debajo, lo que hace es que trabaja con presión el arco y descarga los puntales sobre el elemento. Y en la parte inferior nosotros tenemos el momento flector que se está generando acá abajo, que hace que el tablero se esté flexionando, ¿cierto? Generando el momento. Y al final este elemento completo trabaja aportando sección transversal a todo el tablero, a toda la estructura. Y estos elementos que hacen que suspenden, en cierta forma, el tablero, transmiten los esfuerzos al arco.
Entonces estos elementos traccionan hacia abajo, ¿cierto? Y esto tiende a irse hacia acá. Pero también en sección transversal aporta inercia a lo que sería la estructura completa. Entonces serían las configuraciones de Enarco a lo que sería distintas configuraciones, arco superior o arco inferior. Este es un clásico que es la presa de Hoover en Estados Unidos, y tenemos este arco que está hecho en hormigón armado. Entiendo yo que hormigón armado, o sea, no he visto más en detalle el proyecto, así que quizás podría hacer algunas secciones video postensadas, pero por la fecha de construcción debería ser más o menos, debería ser hormigón armado. Entonces, ustedes pueden ver que, como comentamos la, en la PowerPoint anteriores, necesitamos puntos que sean súper potentes en resistencia. Entonces, generalmente se busca que sea roca. Entonces acá nosotros vemos que tenemos roca, fundamento rocoso. Entonces acá tenemos una fundación súper sólida. Entonces no hay problema en generar fundación de arco, porque las tensiones que trabaja es como un gran porcentaje de todas las tensiones de la estructura son transmitidas acá. Entonces la resistencia a compresión que tiene que tener este elemento es súper grande. Entonces por eso es que es importante que sean suelos muy buenos. En algunos casos, cuando los suelos no son tan buenos, que no sé, en el caso de Chile, manual de carretera, si estuviéramos hablando de suelos tipo 2, lo que hay que hacer, que son las zapatas o los footing, hay que hacerlo de tamaño súper grande para que las tensiones que se les transmite al suelo no trabajen, no sobrepasen las tensiones admisibles. Entonces se generan, cuando los suelos no son tan buenos, que cuando tenemos roca, tenemos que utilizar mejoramiento o usar zapatas muy grandes. Entonces ahí vamos a tener hormigón es masivo, entonces de repente si es muy caro porque vamos a ocupar mucho hormigón, de repente no me conviene usar esa tipología y va a ser mejor utilizar, no sé, un puente atirantado, por ejemplo. Después nosotros vamos a tener los puentes que son las tipologías eh, menos tradicionales, que son los puentes atirantados y colgantes. Y esto ya estaría dentro en el manual de carrera. Nosotros hablamos de los que son los puentes tradicionales. La mayoría de los que nombramos anteriormente entran dentro de los puentes tradicionales. El puente Narco, dependiendo de su longitud, podría, si la luz es mayor a 70 metros, entra como un puente no tradicional. Entonces ahí los análisis sísmicos son distintos. Pero los puentes que nosotros vemos en este momento, que son los atirantados y colgantes, inmediatamente nosotros tenemos que considerarlo como puentes que no son tradicionales. Entonces algunas veces nosotros, por lo menos en el ministerio, hablamos de puentes que son puentes no tradicionales, súper creativos, puentes no tradicionales, o puentes en algunos casos singulares. Se habla como en ese léxico. Entonces, cuando nosotros hablamos de puentes no tradicionales o puentes singulares, principalmente vamos a estar hablando de puente atirantado, puente colgante y puente narco, dependiendo de su longitud. También dentro estaría lo que serían los puentes móviles, entrarían dentro de lo que son puentes no tradicionales, de lo que se refiere a la clasificación que propone el manual de carretera. Pero en este puntito vamos a hablar de los que se parecen un poco entre ellos, que serían los atirantados y los colgantes. Entonces, como su nombre lo dice, los puentes atirantados usan una serie de tirantes o cables, que son los que sujetan el tablero, y los puentes colgantes vamos a tener un cable principal, que yo me acuerdo que en la universidad, cuando uno entraba en introducción a ingeniería, le explicaban que se llamaba catenaria, que tenía cierta forma, y había unas ecuaciones para calcular la catenaria, el peso propio. Entonces vamos a tener un cable principal donde va a estar suspendido el tablero. Entonces, por eso que se llama puente colgante, porque tenemos un cable principal y sobre esto se suspenden el tablero.
Entonces, en términos prácticos, si nosotros pensamos cómo trabaja el puente colgante, es como si nosotros, es como un columpio. Nosotros nos sentamos en un columpio, ¿cierto? Tiene un tablero y nos resiste, pero nosotros vamos a estar constantemente a merced de lo que serían las cargas transversales, porque los puentes colgantes tienden a ser menos rígidos. Entonces, en los puentes colgantes, bueno, los puentes tirantados y colgantes, el esfuerzo de viento es una variable muy importante a considerar. Pero como los puentes colgantes son más flexibles, a veces le afecta mucho más. Entonces, esa sería como la diferencia principal. Que uno está suspendido y el otro está colocado con tirantes que van directamente al tablero. Al lado izquierdo nosotros vamos a tener el puente Tatara en Hiroshima, Japón, que tiene una longitud total de 1480 metros. Y al lado derecho tenemos el puente Golden Gate, Estados Unidos, San Francisco, que tiene una longitud total de 2737 metros. Por lo general, esto no es obligatorio, pero la mayoría de los puentes que son colgantes se tiende a utilizar lo que son torres de acero, porque hace que toda la estructura sea más liviana. Los puentes que son atirantados, estos cables están en tensión, están trabajando en tensión y sujetan el tablero en tensión. Acá está colgando. Entonces, el tablero de los puentes que son atirantados tiene que ser, por lo general, es de hormigón, porque tiene que ser rígido, porque esto lo está jalando. Entonces, funciona más o menos, no sé, te imaginas las cuerdas de la guitarra, que ustedes la empiezan a tensar y los puntos de apoyo extremos se empieza a generar ese sonido de que está trabajando el material. Acá pasa lo mismo, los tableros están trabajando en tensión, entonces los puentes atirantados tienden a ser más rígidos. Entonces, en los puentes que son atirantados, uno ve más, con mayor cantidad, torres que son de hormigón. En los puentes colgantes uno tiende a ver estructuras que son más de acero. Puentes atirantados y colgantes. Entonces, en la parte inferior tenemos los puentes atirantados. Si tenemos puentes que son de acero, vamos a salvar luces de hasta 1000 metros. Y puentes que son de tablero de hormigón o tipología de hormigón, cuando son atirantados, los vanos por debajo de los 400 metros. Entonces, cuando uno ve puentes que son atirantados, por lo general tienen por lo menos 3 vanos, porque la idea es como hacer una optimización. Entonces, como nosotros vemos acá, vamos a tener el tramo principal que va a ser al medio, eh, y después los tramos que son a los costados. Entonces, cuando son de hormigón, nosotros los vanos tendrían que ser como máximo 400 metros. Entonces, 4 por 3, 12, más o menos estaríamos del orden de los materiales. Entonces, acá yo no me recuerdo si este tablero es de acero o es mixto, entonces eso puede hacer que aumente la longitud, pero más o menos para que tengan una idea. Y cuando yo tengo que salvar un vano que sea mayor a 1000 metros, esto ya hasta los 1000 metros, que sería esta longitud acá al medio. Entonces, si yo tengo que saltar un vano que sea de más de 1000 metros, ya estoy jodido y no tengo cómo utilizar un puente atirantado ni un puente narco. La única alternativa que yo voy a tener va a ser utilizar un puente colgante. Entonces, es súper raro ver un puente colgante que sea de hormigón. Puede ser que las torres sean de hormigón o sean mixtas, pero tienden a ser estructuras de acero. Puede ser que sea el tablero abierto o transparente, o puede ser un tablero cerrado, que sea una especie de, como le diga, cajón. Entonces, cuando son tableros cerrados, tienden a tener una forma así. Esto es para que sean más aerodinámicos y no tengan tanto empuje por el viento. Son vaciados, ¿cierto? Y traen elementos rígidos.
Entonces, principalmente puentes atirantados cuando tenemos grandes vanos, pero hasta 1000 metros. Y puentes colgantes cuando tenemos de 1000 metros hacia arriba. Y las longitudes máximas que nosotros podríamos salvar serían de longitudes como máximo 2000 metros. Entonces, de 2000 metros hacia abajo sería lo máximo que nosotros podríamos trabajar. 2000 es abajo por vano. Entonces, ahí nosotros estamos viendo ahora en términos generales que más allá como de los materiales y las cosas, lo que en términos así como súper de diseño, si nosotros tenemos un puente que necesitamos salvar un vano muy grande, estamos obligados a utilizar ciertas tipologías. Por ejemplo, el puente de Chacao, en los años 80 se empezaron a hacer los estudios de anteproyecto para poder licitar esta obra, se consideraron soluciones con puente atirantado. Entonces, el puente colgante era muy largo y era muy caro, se pensaba hacer un puente atirantado con la mayor cantidad de vanos posibles, o sea, con la menor cantidad de vanos posibles, y que estos tuvieran la mayor longitud posible también. Entonces, igual el canal de Chacao es súper grande, entonces igual eran como más de 5, como 2 kilómetros. Entonces eran como más de 5 torres, igual salía súper caro. Entonces como que ahí se desechó el proyecto, después se vuelve a estudiar y la opción que están haciendo ahora es un puente colgante, porque es muy grande. Ejemplos de puentes atirantados y colgantes, creo que esto lo comentamos la otra vez, como al comienzo de la clase, en términos generales, así como creo que era uno de los puentes que existía. Este es el puente Akachi Kaikyo, que se construyó el año 98 en Japón. No me recuerdo la longitud total, más adelante hay una tabla de resumen donde ahí aparece la longitud. Y tiene una luz central de 1991 metros. Este lo hicieron los japoneses en zona sísmica. Entonces, como que se puede extrapolar a lo que eventualmente se podría hacer en Chile. Entonces, más o menos se condice un poco con lo que habla la literatura, que dice que para puentes colgantes lo máximo que uno puede llegar de longitud de vano son 2000 metros. Entonces, acá es como que está súper didáctico, pedagógico esta cuestión. Chinos hicieron japoneses, perdón, 1991 metros. Entonces, este es el vano central, que es la que tiene la catenaria principal. Acá nosotros tenemos 1991 metros de longitud. No sé si se alcanza a ver, pero el tablero de este puente es un tablero que es de reticulado, es un enrejado. Entonces tiene como el tablero principal y tiene la parte inferior y todo esto es reticulado, ¿cierto? La gracia que tiene esto es que deja pasar más el viento, entonces la presión básica de viento que agarra o el empuje lateral de viento que recibe la estructura por el lado es mucho menor. Entonces ahí la respuesta al viento es mucho mejor de la estructura completa. Entonces no vamos a tener tantos problemas de vibraciones. Eso es súper importante. Aparte de que el viento genera empuje súper grande. Entonces imagínense usted, no sé, en el mar, en zonas que están abiertas, donde no hay estructuras o edificios que disminuyan los empujes, eh, estos generan presiones súper grandes de viento. Y el empuje lateral es importante. Entonces hace que el periodo de la estructura ante el evento sísmico sea uno y que puede ser que el periodo de la estructura ante los vientos sea otro periodo. Entonces hay que analizar si se generan vibraciones y si se generan posibles problemas de resonancia en la estructura. Que lo típico que uno muestra en el puente en Estados Unidos que entró en vibración y se cayó. La gracia de este puente, como del punto, aparte que es gigante, ¿cierto? Y que en su momento era el puente más grande del mundo y el más moderno, es que cuando se estaba construyendo hubo un terremoto súper grande. Entonces, por acá cerca hay una falla activa que es muy parecido a lo que está en Chiloé. Entonces, vamos a suponer que hay una falla activa por acá. Y cuando se estaba construyendo ocurrió un terremoto. Entonces las placas se separaron en sentido opuesto. Entonces el puente quedó eh, corto en términos de diseño. O sea, el vano que ellos habían diseñado ahora no alcanzaba porque se había desplazado el suelo de fundación.
y se había generado un gap o como un espacio, si no me equivoco, que eran como más de 5 metros. No me recuerdo para lo exacto, ustedes lo pueden buscar ahí en internet, megaestructuras, puente Cachivaikio, ahí les va a aparecer cuánto era la distancia. Y ahí tuvieron que hacer unas correcciones y, si no me equivoco, las fundaciones, parece que eran fundaciones directas, si no me equivoco. Entonces, esto es una estructura que es bien particular, entonces es interesante para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, cuando nosotros tenemos estas condiciones de longitudes muy grandes, estamos obligados a hacer puentes colgantes. El problema que se tiene acá, o en el canal destacado, es que el suelo de fundación está muy profundo en el mar. Porque en algunos casos, como puede ser el puente del río Biobío, que igual que tiene una longitud importante, nosotros podemos hacer pilotes y podemos hacer un puente de carácter tradicional, lo que sería un puente recto, que tiene una serie de vanos. eh, entonces, es como un puente muy largo y muy repetitivo. Entonces, estoy buscando acá, no me acuerdo cuánto el ancho el puente de Biobío. Puente Yacolén. Entonces, el puente Yacolén en Concepción tiene una longitud de 2.157 metros y es un puente tradicional, porque sus varos no superan los 70 metros, es un puente largo, pero que es muy repetitivo. Entonces, si tenemos capacidad de poder llegar a suelo fundación a una profundidad no muy grande, podemos hacer un puente tradicional. Pero si no se puede, que sería como este caso, estamos obligados a hacer tipologías que no son tradicionales. El otro puente que se supone que es el que tenía el otro récord era el puente atirantado de Normandía, que se construyó en el año 1994 y que tiene una luz central de 856 metros. Entonces, en estos dos casos, una de las cosas importantes también era el gálibo. El gálibo es la distancia libre entre el fondo de viga y lo que sería el nivel de aguas máximas, o puede ser el nivel de terreno cuando son viaductos. Entonces, el gálibo sería como la distancia libre que nos permite el paso de embarcaciones. Entonces, en estos dos casos, estos puentes tienen que permitir el tránsito de embarcaciones. Entonces, por eso que acá inclusive se puede ver que el tablero tiene una cierta contraflecha. O sea, acá nosotros tenemos que tener un gálibo que nos permita de que si hay un barco que necesita pasar, ¿cierto?, lo puede hacer sin problema. Entonces, cuando nosotros hacemos un puente tradicional, no podemos hacer esto, porque vamos a tener un gálibo muy pequeño. Entonces, eso es lo que pasaba, por ejemplo, en el puente Caucao, que una de las alternativas era hacer un puente más tradicional, que podría haber sido un puente en arco, o un puente en vanos sucesivos, pero que tuviera un gálibo importante, pero había problemas de rasante de lo que era la carretera. Había que ser un gálibo importante y también existieron presiones por parte de autoridades que buscaban que Valdivia tuviera puentes con diferentes tipologías. Entonces, bueno, lo que pasó después ustedes ya lo conocen, pero claro, una de las necesidades era que tuviera un gálibo suficiente para el tránsito de embarcaciones, porque, o sea, yo no sabía, pero agua arriba del río donde está el Cauca hay una especie de maestranza o astillero donde fabrican barcos. Entonces hay barcos que se fabrican y salen por ahí, transitan, y otros que se van a hacer reparaciones. Entonces por eso sí era importante que existiera un puente con esa característica que permitiera el tránsito de embarcaciones. Otros puentes colgantes famosos era el puente, si no me equivoco, que se llama Tren Tren Caicay, que es el que está en la región de la Araucanía, que conecta Temuco con Padre Las Casas. Un puente, si nosotros los comparamos con los puentes que están en otros países, un puente que es un poco más humilde, ¿cierto? Que tiene una
una luz de vano de 140 metros. Igual, si ustedes lo comparan con los puentes tradicionales que nosotros tenemos acá en Chile, es de una luz importante y considerando que además se diseñó con una configuración asimétrica. Entonces, esto igual es bastante osado, no desde el punto de vista estático, sino desde el punto de vista dinámico, porque nosotros vamos a tener eh, esfuerzo sísmico, ¿cierto? Masas concentradas. Entonces, desde el punto de vista del comportamiento sísmico, mientras más simétricos sean los elementos, para los ingenieros mejor, porque la distribución de esfuerzo es más homogénea. Si ya empieza a ser más asimétrico, con giros, rotaciones, torsiones y cosas raras que a nosotros no nos gustan, porque eso hace que las secciones tienen que ser más grandes, hay que colocar elementos transversales que aporten rigidez en los diferentes planos, entonces ya la cosa se empieza a poner más complicada. Entonces esta estructura más o menos tenía una longitud de 240 metros, el vano central de 140, configuración en hormigón armado, unos elementos sin que son pre y post tensados, y el suelo no era tan bueno, por lo que recuerdo no era un suelo tan bueno, y la configuración era con pilotes. O sea, acá nosotros vemos que tiene fundación profunda, en estos viaductos de acceso igual, tiene las socavaciones son importantes, entonces acá está la socavación local de 4 metros, socavación general de 1 metro de profundidad, entonces más o menos del nivel de terreno, más o menos nosotros podríamos llegar hasta tener hasta 5 metros de socavación. Entonces por eso es importante utilizar fundación profunda. Y se ve acá esta especie como de cajón, probablemente sea un cajón del liadero, por si cuando sube el cauce en el invierno. Esta estructura, si no me equivoco, fue hecha entre el GORE, licitada entre el GORE y el Servio, el gobierno regional, y el Servio, si no me equivoco. Entonces esta estructura la diseñaron ellos, o sea, no los profesionales del Servio, sino que se hacen consultoría de ingeniería, y la aprobaron ellos y la construyeron ellos. El problema que se generó en esta estructura es que no tenía problemas de diseño, pero en la construcción, la empresa que está ejecutando la obra tenía problemas económicos, entonces se fue a quiebra y dejó construida esta torre hasta como 3/4. Entonces el problema que había después que tuvieron que licitarla nuevamente, conseguirse recursos, y el problema es que la empresa constructora que va a hacer la obra tiene que asumir que todo lo que se construyó está bueno. Entonces eso implica un gran riesgo. Entonces a mayor riesgo tú tienes mayor incertidumbre, entonces ¿qué es lo que hace que cobren más caro? Entonces la empresa cobraba muy caro por terminar la obra, entonces hubo harto tiempo que no se pudo terminar. Ahora afortunadamente esta estructura ya está en funcionamiento, entiendo que no tiene problemas grandes. Eh, Como comentaba anteriormente, los puentes que son atirantados, los cables están con tensión, entonces en el tablero se generan esfuerzos grandes. Entonces yo recuerdo que andaban en Instagram, en Twitter, andaban circulando una foto que decía que el puente estaba malo porque había en la zona donde estaban insertados los sensores, había agrietamiento en el hormigón. Entonces es importante que se analice y se estudie, porque si son grietas estructurales hay que reparar el tablero. Pero pasa mucho que el hormigón se tiende a agrietar mucho. Entonces, muchas veces la carpeta de rodado, por deformaciones, son asociadas a retracción hidráulica, térmica o por flexión del tablero, a veces se agrieta el hormigón que es de la carpeta de rodado. Y son fisuras que son normales, que no generan daños estructurales. Ahora, si nosotros tenemos fisuras muy grandes en la parte inferior del tablero, ya hay otra cosa. Pero si no me equivoco, esta estructura está en intuición del Servio y del gobierno regional. Entonces, como que en cierta forma no le correspondería administrativamente al Ministerio de la República la conservación, porque está en intuición de ellos. Pero eso es un ejemplo de en Chile de una estructura
ya está en funcionamiento y que tiene una tipología atirantada. También tenemos en Santiago la típica pasarela que está en el Metro Santa Ana, que es una pasarela peatonal y esa es una estructura que igual es atirantada, pero es de carácter peatonal. Otras tipologías que nosotros podemos encontrar podrían ser las que son puentes levadizos o basculantes y puentes flotantes. Entonces, nosotros tenemos lo que serían los puentes móviles, y dentro de los puentes móviles podemos tener puentes basculantes, puentes levadizos y eso en general. Y después tenemos los puentes que son flotantes. Entonces, acá hay dos ejemplos. El puente flotante que está en Noruega. eh, la gracia es que funciona como un barco. Entonces, las fundaciones que están acá funcionan principalmente por lo que sería el principio de empuje de Arquímedes. Entonces, nosotros tenemos una estructura que desplaza el suficiente volumen de agua para que esto no se hunda. Entonces, esto es una solución que es súper buena cuando nosotros tenemos zonas que son salobres o que son lacustres, donde la influencia de las mareas es muy grande y hace que los niveles de las rasantes varíen mucho. Entonces, nosotros podemos utilizar estos puentes para no tener problemas importantes de lo que serían las variaciones, porque si tenemos una estructura rígida tendríamos problemas. Entonces, una de las soluciones serían estos puentes flotantes. Y después, las otras puentes móviles que se ven acá serían los dentro de los móviles tendríamos los basculantes, que serían estos que están acá, donde tenemos un sistema de una rótula con un tablero que se mueve de un plano de un plano horizontal, tiende a entrar a un plano vertical. Entonces ese movimiento de báscula o basculación hace que el puente se llame basculante. Los otros casos serían puentes levadizos, donde el tablero se mueve completo en un plano y lo que hace es cambiar de posición. Entonces, si el puente sube por completo, sería como más un puente levadizo, porque estaría subiendo el plano completo. Si nosotros tenemos una rótula que hace este movimiento, sería un puente basculante. Pero en ambos casos serían puentes que son móviles. También hay unos puentes que en planta eh, giran o le dicen puente rotatorio. Entonces tenemos una cepa al medio, tenemos tenemos el tablero y esto eh, sería como el sentido del tráfico. Entonces cuando viene un barco, esta cuestión gira hacia acá como un reloj, ¿cierto? Y el tablero quedaría paralelo al sentido de escurrimiento del cauce y deja transitar lo que serían las embarcaciones por los lados y después vuelve a rotar y se cierra. Será un puente rotatorio. Pero los más tradicionales son los puentes que son basculantes. Eh, como el puente del Chacao. Perdón, Cauca. No lo quise poner acá. Voy a conseguir fotos más adelante para que puedan, los que no han tenido la oportunidad de verlo, para que vean los errores. Entonces, esos serían, en términos generales, las tipologías principales de puente. Entonces, acá en este gráfico hay algunos autores que nos presentan y que serían unas curvas no sé cómo decirlo, no me acuerdo cómo se llama, curvas de competencia o de validez, competitividad de las diferentes tipologías. Entonces vamos a tener la primera curva, que es la que nosotros tenemos acá. Ya está. Sería para puentes rectos. Entonces, el precio por metro cuadrado de puente en toda la estructura, a medida que aumenta la luz, aumenta el precio del puente por metro cuadrado. Entonces nosotros vemos que el que sube más rápido es el puente recto. Entonces estamos hasta el punto A, que es donde el puente recto deja de ser competitivo. Entonces, si nosotros nos vamos acá, a lo que eran las diapositivas anteriores,
puente recto nosotros tendríamos longitudes que van entre bajo los 120 metros y 250 metros, dependiendo el tipo de material. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con acero. Entonces, para estructuras que son de acero, el punto A estaría ubicado en una L1 de, eran 250 metros, parece ser, 250 metros. Entonces, en la longitud más o menos de 250 metros, el puente recto dejaría de ser competitivo, porque si nosotros vemos acá, en la gráfica, el puente en arco es más caro para todas las longitudes que están por debajo de L1, o sea, por debajo de 250 metros, es más barato hacer puentes rectos que puentes en arco. Entonces, y de aquí el puente recto comienza a subir de manera muy fuerte. Entonces, lo que nosotros tendríamos que analizar es para qué posiciones nosotros tendríamos que trabajar con las otras configuraciones. Entonces, este sería el puente recto que se hace caro a partir de la longitud de punto C, que sería L3. Entonces, el puente en arco deja de ser competitivo a partir de la longitud L3. Entonces, si volvemos igual el arco en acero, no me acuerdo de memoria, el arco en acero, 500 metros. Entonces acá sería 500 metros. Entonces, en este punto, que sería el punto C, para una longitud de 500 metros, ya el puente en arco pasa por sobre la curva del puente atirantado. Entonces, de aquí en adelante, ya no me conviene ocupar puente en arco. Y se ve que el puente en arco, desde el punto B hacia atrás, tiende a ser el más barato de todos, más barato que el puente atirantado. Entonces, en este gráfico que está acá al medio, el punto B, nosotros igual en esta zona que es entre L2 y L3, igual tenemos que ser cuidadosos, ver si, porque puede ser para que ciertos materiales, dependiendo de la ubicación geográfica, no sea competitivo o material, porque acá estamos como muy juntos con estos materiales. Pero lo que queda mucho más claro es que para longitudes de 500 metros hacia arriba, el puente en arco ya su precio sube mucho, y para longitudes que son 250 metros, ya el puente recto ya no es competitivo. Entonces, en esta zona estaría siendo competitivo el puente atirantado para longitudes mayores a 500 metros. Entonces, eso es como una forma de que puedan ir teniendo idea de cómo escoger, según las longitudes, cuál es el puente más competitivo. Lógicamente que eso va a depender de las condiciones económicas del momento, no van a ser siempre las mismas, pero es como para tener una idea general y no proponer una tipología que no va a ser competitiva. O sea, puede decir, oye, podríamos hacer, no sé, en una licitación, ustedes pueden llegar, oye, ¿sabes que quiero hacer un puente atirantado para un vano de 30 metros? Entonces, para que ese tipo de errores no se cometan, uno tiene que recurrir a este tipo de gráficos que nos dan una orientación. Eh, Acá está un poco explicado lo que estamos viendo ahora específicamente, después lo pueden leer con más calma en la presentación. Y acá está lo mismo, pero explicado un poquito mejor y para diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de configuraciones. Entonces acá está un poco más claro con longitudes y esas cosas. Entonces acá está como un poco más académico en términos generales, y acá está explicado un poco mejor con longitudes, algo que sea mucho más práctico. Entonces,
Estos son diagramas de costo aproximado. Este gráfico indica solo tendencias relativas aproximadas entre distintas soluciones y no absoluto. Entonces, eso es importante. Esta es una guía como súper general para como orientación para el día de mañana, para que tengan noción de cuáles son los rangos de validez o de competitividad entre los diferentes tipos de tableros, superestructura y tipología. Entonces, son tendencias relativas, aproximadas, entre distintas soluciones y no absolutos. Como lo dice acá, en caso específico juegan un rol importante las condiciones locales, como son la mecánica de suelo, hidrología, geográficas, topográficas, materiales, control de calidad, etc. Y acá se habla de un ejemplo. Ante la carencia de artesanos de trabajo en piedra, podría resultar más caro una solución de tal naturaleza. Entonces, cuando nosotros apuntamos hacia una solución muy específica, puede ser que en algunos casos, si no hay mano de obra calificada o alguna maestranza que fabrique la solución que nosotros queremos, esto hace que sea mucho más caro, porque los oferentes van a ser menos y van a cobrar más caro. Entonces, eh, con respecto a la materialidad de la superestructura, acá nosotros podemos ver cuáles son los rangos donde son competitivos los distintos materiales. Entonces, vamos a empezar de atrás para adelante, que serían los puentes con superestructura de acero, que sería esta curva que está acá. Entonces se ve que con respecto a las otras tipologías, lo que sería puentes de acero empieza a ser competitivo más o menos a partir de 35 o 40 metros. Está más cerca de lo que sería el 40. Entonces vamos a pensar que sería 40 metros. Entonces puentes de acero para vanos de 40 metros hacia arriba son más competitivos que la otra estructura. Tú puedes hacer un vano de acero de 15 metros, puedes hacerlo de 25 también. Entonces ahí la solución que tú aportes no es solamente como el tema de que sea competitivo desde el punto de vista de la plata, también hay soluciones que son técnicas. Entonces, esta orientación va enfocado a qué es lo mejor en costo de longitud. Pero en algunos casos uno tiene que hacer ciertas tipologías porque las condiciones locales, como acá lo hice, de mecánica de suelo, no lo permiten. Un caso que un colega probó es un puente que se llama Tubul Raki, está en la octava región, y tiene superestructura de hormigón, vigas de acero, y los vanos son no me acuerdo si son de 20 o 25 metros. Entonces, si no me equivoco, el suelo era tipo 4, que es un suelo súper malo, con pilote hincado de más de 30 metros. Entonces, el suelo era tan malo de que nosotros no le podíamos traspasar un esfuerzo tan grande. Entonces, se hicieron longitudes lo más chicas posible del material más liviano, que en este caso es acero, para que la superestructura fuera lo más liviana y transmitiera esfuerzos más bajos a lo que serían las fundaciones. Entonces, era más barato en términos de costo por longitud utilizar puentes de elementos pretensados, sí, pero el suelo no le va a aguantar. Entonces vamos a tener que tener el doble de pilotes y eso hacía que la estructura completa fuera más cara. Entonces eso hay que ir analizándolo también. Entonces para 40 metros hacia arriba, de longitud de vano, es más competitivo los puentes con superestructura o viga de acero. Que eso sería a partir de este punto en adelante, 40 metros. La curva que nosotros tenemos acá, la segunda, son puentes preesforzados tradicionales. Preesforzado puede ser tanto pretensado como posttensado. Los gringos le dicen preestreses y los españoles le dicen hormigón posttesado. Y eso significa que puede ser pretensado o posttensado, dependiendo de en qué momento yo tenso los cables de acero que le coloco a las vigas. Entonces, con respecto a la viga de los puentes que son preesforzados, vemos que acá tenemos
lo que sería un rango de valores. Eso estaría dentro de los 25 a 40 metros. Entonces, puentes preforzados tradicionales estaría entre 25 y 40 metros. En ese rango, en términos generales, nosotros sabemos que los puentes que son preesforzados son más competitivos. De ahí hacia abajo, los puentes que vendrían a ser más competitivos serían esta curva gris que se ve acá, que son los puentes de hormigón armado. Entonces los puentes de hormigón armado serían competitivos para vanos de 17 metros a 25 metros, según este gráfico. 17 a 25 metros. Ahí después nosotros tendríamos lo que son los puentes de madera, que de 15 a 17 metros hacia abajo serían los más competitivos. Y los más caros, en términos generales, son los puentes de piedra. Son más caros que los de madera y dejan de ser competitivos a vanos súper chicos. Entonces, más de 10 metros no puedo hacer puentes de piedra, o lo que sería mampostería. Entonces, esta cuestión es obsoleta. Como comentamos en clases anteriores, los puentes de madera actualmente en Chile se reservan como estructuras que son provisorias. Entonces, solamente utilizaremos puentes de madera para caminos que la evaluación económica no nos permite hacer un puente de carácter definitivo. Y por lo general tienden a ser, como se muestra acá, puentes de madera de hasta 20 metros. 20. Se puede llegar a longitudes mayores, no es competitivo. Desde el punto de vista como del costo, sería para puentes que son más chicos de 20 metros. Pero puede ser que tengamos que hacer un puente, no sé, de 30 metros, por decir algo, de madera, porque la ruta no nos permite hacer un puente de carácter definitivo. Pero ya no es competitivo, entonces ya hay prima otra solución, que no podemos hacer un puente definitivo. Entonces no podemos usar una superestructura que sea distinta a madera, pero ya esa sería otra cosa. Pero en términos generales, hormigón armado, 17 a 25 metros, por lo general, con lo que vimos nosotros en la clasificación de lo que eran puentes losa, los puentes losas tienden a ser de 10 hasta más o menos 25 metros. Entonces ahí nosotros podemos ocupar hormigón armado fácilmente. 25 metros, puentes que son de vigas prepostensadas. Y de ahí para arriba, que son los 40 metros, gobierna más el acero. Hay un proyecto de construcción de un puente que se llama el Puente Quillagua. Lo aprobó una compañera de trabajo que está en la región de Antofagasta, entre el límite entre la región de Tarapacá y Antofagasta. O sea, uno va por Calama, sale por la salida norte, valga la redundancia, camino a Iquique, se va por la ruta interior, no por la costa, y hay un paso, una especie de aduanas, y ahí está el puente Quillagua. Es un puente que tiene, que si no me equivoco, el vano central tiene 70 metros. Entonces, ahí se hizo con acero. Sección variable, y ahí la única alternativa era ocupar acero. ¿Ya? Ahora, lo mismo, pero para el punto de vista de lo que serían eh, las tipologías estructurales. Lo que presentaba anteriormente con respecto a la longitud de los vanos es como en términos generales para distintas tipologías, como en términos generales, así como todo el mundo. Esta gráfica, no me acuerdo del autor, no pude encontrar la referencia, pero está como hecho enfocado como más para el mercado chileno. Entonces, por eso que se habla en una parte como del MOB y son valores más cercanos de lo que se hace en Chile actualmente con la tecnología existente y en base a los costos existentes. Aunque igual son, en el caso anterior, son costos relativos. Entonces, desde el punto de vista de las tipologías, nosotros vemos acá que la que tiene la mayor pendiente es el primero que está por acá. Y este estaría correspondiendo a puentes preesforzados tradicionales.
Entonces, con respecto a esa tipología, esta tipología deja de ser competitiva más o menos a los 50 metros. De 50 metros hacia arriba, los puentes preforzados tradicionales no son competitivos. Entonces, si nosotros nos volvemos al otro gráfico que habla de los materiales, nos dice que, claro, más o menos hasta los 40 metros, cuando hablamos solamente de materialidad, que sería preforzados tradicionales, que son de hormigón preforzado. Entonces, aquí se puede contar como una materialidad, pero también como una tipología. Entonces, en el caso de acá, puentes preforzados tradicionales, que son de hormigón, estarían quedando hasta máximo 50 metros. Y ahí empieza a entrar fuertemente, bastante competitivo, lo que serían los puentes metálicos en arco. Entonces, si nosotros nos vamos acá, después de los 50, me conviene trabajar puentes en arco metálicos. Hasta lo que sería como más o menos 120 metros. Vamos a pensar que acá esto serían 120 metros. O sea, 120 metros, los puentes metálicos en arco dejan de ser competitivos versus los puentes preforzados de volado sucesivo, pero siguen siendo más baratos que los puentes colgantes y que los puentes atirantados. Entonces yo podría eventualmente seguir haciendo puentes metálicos en arco hasta más o menos 150 metros, que ya seguiría siendo relativamente competitivo, pero me estaría conveniendo mucho más hacer puentes preforzados en volado sucesivo, porque se supone que los costos son más bajos. Eso igual depende de la empresa, de la condición de los materiales, como lo hablamos anteriormente. Y entonces, 150 metros, ya de ahí es sumamente competitivo lo que serían los puentes preforzados en volados sucesivos. Entonces, estos son puentes que se hacen como una especie como de Lego, que se van avanzando lateralmente y se va postezando por adentro. Y eso hace que se vayan montando como volados. La forma en que se van montando quedan en voladizo. Entonces se va avanzando con un elemento que está trabajando en volado y se juntan en el medio. Entonces uno parte por un lado, por un puente y empieza a construir elementos y estos se van postensando. Y por el otro lado del puente se hace lo mismo. Y se empiezan a juntar y se juntan al medio. Y ahí conseguimos un vano súper largo. Esos son los puentes preforzados en volado sucesivo. Esos son bastante competitivos, son bastante caros y desde el punto de vista del diseño son más complejos. Por eso que algunas veces se evita hacer esos vanos, puentes preforzados en volado sucesivo, y en algunos casos se pueden hacer puentes metálicos porque desde el punto de vista del diseño son más fáciles los de acero. Y ahí estaríamos llegando al puntito donde dejarían de ser estos puentecillos, según esta gráfica, competitivo, y es mucho más rentable empezar a trabajar con puente adelantado. Entonces, para vanos de 200 metros en adelante, esto nos dice que es mucho más conveniente hacer puente adelantado y que a partir de los 350 metros más o menos ya no es tan competitivo los puentes adelantados, sino que sería más rentable hacer puentes colgantes. Entonces, si nosotros volvemos a las gráficas anteriores, puente adelantado entre 200 y 350 metros. Entonces, nosotros podemos hacer puente adelantado hasta de 1000 metros, pero según la gráfica como de lo que es rentable, era 200 hasta 350, si no me equivoco. Entonces, entre esos metros, de esa longitud de vano, sería rentable. Pero lógicamente que nosotros no solamente tenemos que ir viendo como la rentabilidad económica, es una de las cosas más importantes,
porque el proyecto tiene que existir la plata para que se construya, pero a veces priman otras condiciones que son técnicas. Entonces, es importante saber cuáles son los vanos, las longitudes máximas y también cuáles son los rangos de precio que nosotros tendríamos rentabilidad y tipologías competitivas. En algunas veces no tenemos cómo colocar eh, un apoyo al medio, entonces no puedo hacer un puente de 350 metros porque no puedo colocar un apoyo al medio de un puente atirantado. Pero me sale un poco más barato hacer el atirantado que el colgante, sí, ya, entonces ocupo el atirantado si tengo que salvar, no sé, un vano de 750 metros. Estoy por debajo de los 1000, sí, estoy por encima de los 350 metros, que esto me dice que es competitivo, pero aún así vendría a ser más barato quizás para ese caso específico lo que sería la solución de puente adelantado. Entonces, por eso que es súper importante ir analizando el caso a caso y estos gráficos son súper buenos porque a nosotros nos dan idea de los rangos donde nosotros nos movemos, pero no son absolutos. Entonces, es para tener una noción, son súper buenos, pero tampoco hay como que creerle al 100% porque es una idea para que se puedan ir reventando. Y eso sería más o menos los puentes que son las tipologías y cómo yo escojo las tipologías, porque les puedo nombrar todas las tipologías, pero cuál les sirve. Entonces, esta clasificación da una orientación un poco mejor. Y acá tenemos los puentes colgantes, el top 20. Eh, el Akashi Kaikyo en Japón en el año 98, 1990, 1991. El puente de Humber en Inglaterra, Verranos Narrow en Estados Unidos, el Golden Gate, puentes Mackinac Straits del 57, puente Minami Bisan Seto en Japón en del 88, puente en Turquía también del 88, 1090, puente en el Bósforo también en Turquía en el 73, puente George Washington en Estados Unidos 1067. Si ustedes pueden ver que la mayoría de estos puentes, que son los top 20 de más largo, están por sobre los 700 metros y 1000 metros de vano. Entonces son puentes que son súper largos y tienen esa longitud porque no hay otra forma de poder salvar ese vano. El número 19 es el New Tacoma Narrows, que el otro concepto, el anterior se cayó. Está el puente Tatara, Seven, Inglaterra. El puente 25 de abril en Portugal. Hay un montón de puentes que ustedes pueden revisar. Hay algunas fotos de los más importantes. Entonces, si no me equivoco, está por... eh, no sé si está en orden. Ya, el que está a la izquierda es el puente Akashi Kaikyo, ¿cierto? Eh, Este que está acá, el puente de Portugal, que es el puente 25 de abril. Este puente que está en Turquía, que es el puente El Sultán Fatih, sería el número 7. Número 18, este no me acuerdo cuál era. Pues es el Tacoma y el Verrazzano Bridge, que sería este de acá, el tercero. Esos son los puentes, algunos puentes colgantes. Número 18, Bridge, número 12. Este no me acuerdo cuál era. Puede ser que sea uno de Inglaterra. El Humber, profe. En el link lo dice. Sí, que estoy silente, no veo nada. Muchas gracias, ese sería el 2. Ah, sí, puede ser que sean los primeros. Ya, bueno. Y después estarían los puentes colgantes. Ahí está el puente chileno, que era el puente Chacao. Esa es una imagen de lo que era un modelo 3D de la solución. Son dos vanos, tres torres, una torre central. Esta es la torre central, donde está una roca que se llama roca remolino.
Y está este puede ser Parwa, y puede ser al revés, acá que esté el puente, la pila sur, es lo que sería en Chiloé, la isla de Chiloé. Y ahí hay una fotografía de lo que era la construcción de la torre central, que eran los encepados. Los pilotes, si no me equivoco, tenían diámetros de más de 3 metros, con camisa de acero que colaboraba como acero activo. Se tenían algunas cosas interesantes. Siempre hacen un montón de charlas con respecto al puente de Chacao, cómo se construyó, esas cosas. No sé si han tenido oportunidad de participar. Hay un colega del ministerio que es Matías Valenzuela, que él hace clase en otra universidad y siempre hace charlas y cursos de la parte de puente. Él estaba como mil involucrado en este proyecto, entonces no sé si de repente tuvieron la oportunidad de participar en una charla con él. Está metido con el tema igual de las asociaciones de puentes. Entonces ahí si de repente no han participado, ahí puedo ver si me puedo conseguir alguna información con ese proyecto en específico que igual es interesante, por si pueden hay información más reciente. Serían como los puentes colgantes. Eh, Aquí hay una, no sé si se ve mucho, pero esta era una fotografía de una lámina de preliminar de lo que era la cepa central. O sea, ahí tiene una forma como Y invertida. Si no me equivoco, era de acero la estructuración y eran 9 pilotes por cada punto de apoyo. Entonces tenía cuatro elementos este encepado, entonces eran 9 por 4. Y eso fue diseñado por Sistra Jacobsen y la constructora era Hyundai OAS, que es OAS se fue a quiebra. Y eso como un poquito así como introducción. Y después estaban los puentes que eran los puentes atirantados, que ustedes pueden ver que son un poquito más chicos, eh, por la tipología. Los puentes atirantados salvan luces más pequeñas. El Tatara no es el mismo Tatara, pero un sector parecido, un sector, está a diferentes posiciones, que es un puente atirantado en Japón, 890, en Normandía, 856, y así tenemos otros que son no tan conocidos, y al final, dentro del 16, está el puente Yelcho, que está en Chile, que se construyó en el año 90. El famoso puente Yelcho, que está en la carretera austral. Y a ver, no sé si hay foto. Ese parece que sí, este es el puente. Ese es el puente Yelcho, que es un puente atirantado. eh, que las torres están en las zonas de apoyo y el tablero y los cables están bastante deteriorados porque no se le ha hecho casi nula mantención. El problema que tenía este puente es que los tipos de tirantes que se colocaron no eran los más adecuados, principalmente el tipo de apoyo, que era muy difícil cambiar el tirante. Entonces hay tirantes que llevan mucho tiempo. Así que hay unos colegas que son del departamento de puente que estaban haciendo inspección de la estructura. Eh, y esto es la ruta 7 o la carretera austral. El problema que tiene la carretera austral es que es una carretera que está en una zona que hay muy poca densidad poblacional, entonces la rentabilidad social es muy baja. Entonces en sectores que son más complicados, como la ruta austral, se usan metodologías de evaluación que son distintas para poder ejecutar estructuras. Entonces por eso que en este caso ustedes pueden ver que el tablero, la calzada es súper chica, entonces está hecha principalmente como para dos vehículos, pero súper apretado y está como pensado como si fuese eh, una calzada, pero no bidireccional, como que entre comillas si pasan eh, un camión, por ejemplo, tendría que ser como un vehículo por vez, porque los flujos que tenía cuando se construyó eran súper bajos y la carretera austral y esta estructura se hicieron en cooperación con el ministerio y con el CMB. Entonces, son proyectos que se utilizan metodologías de evaluación especiales porque la rentabilidad es muy baja, hay muy poca gente.
Entonces, metodologías tradicionales de evaluación no dan rentabilidad positiva. Y eso como en términos generales, lo que sería las tipologías. No sé si tienen alguna consulta, chicos, chicas. No por ahora, profe. Todo claro. Ya, chiquillos, entonces lo dejamos acá entonces por hoy y mañana continuamos como a lo que sería enfocado en la parte administrativa de la parte de los puentes. No sé si tienen alguna consulta o si más adelante tienen una duda, igual la pueden hacer llegar al correo o por acá mismo. De mi parte no, profe. Ya, profe, gracias. Que esté bien. Ya, muchas gracias a ustedes.